Ya, vamos a compartir el- la pantalla. Ya me avisan si la ven. Ya, perfecto. Ok, ¿quién se recuerda dónde habíamos quedado? A ver si se acuerda. Al inicio. Ya. De la primera palabra. Como los primeros párrafos. Ya, bueno, no sé si recuerdan que nos habíamos quedado en el suceso de lo que había pasado en Waco, ¿sí? Y de cómo eso marcó, pues, por decirlo así, un hito. Habíamos quedado en cómo lo ocurrido en Waco, ok, se desvió en teorías conspirativas, las cuales también afectaron un poco a lo que es el movimiento, ¿no? Nos afectaron como movimiento porque nos desviamos a teorías conspirativas. Y estas teorías conspirativas iban como dirigidas a vinculadas con Clinton, o sea, lo ocurrido en este suceso estaba vinculado con Clinton, con Hillary Clinton. Y bueno, podemos ver cómo estas teorías conspirativas fueron permeando el movimiento y en ese tiempo pues nos hicieron colocar en el lado equivocado de la historia, ¿sí? Con los prejuicios en contra de Clinton. No sé si recuerdan que estuvimos hablando un poco sobre eso. Ujú, sí. Ya, perfecto. Entonces, acá en este párrafo, donde nos habíamos quedado, donde Rhodes le afectó profundamente el asedio gubernamental de 1993, ¿sí? Un momento. Ok. A las afueras de Waco, Texas, que acabó con la muerte de más de 70 miembros de la secta cristiana armada, lo que para él mostraba el peligro del poder gubernamental, que eso formaba parte también de lo que eran las teorías conspirativas, ¿no? Del gobierno totalitario, ¿sí? O del nuevo orden mundial, como ellos también le pueden llamar. Pero el movimiento Patriot se hizo famoso por sus conexiones con los nacionalistas blancos y se demostró y se desmoronó después de que Timothy McGivey, que había asistido a las reuniones de la milicia, pusiera una bomba en un edificio federal de Oklahoma City en 1995. Este suceso también fue un suceso fuerte. Este joven, Timothy, un muchacho, el supremacista blanco, obviamente, hizo este acto, ¿no? Él colocó esta bomba ahí en Oklahoma City con esas razones orientadas a esas líneas de pensamiento de supremacistas blancos, ¿ok? Totalmente radical. Entonces, Rhodes quería evitar que se repitieran estos errores de estos grupos anteriores y demostró su talento
para dar a las ideas marginales un mayor atractivo. Su negativa a calificar los Oath Keepers de milicia ayudó, al igual que el hecho en que pusiera una declaración de rechazo al racismo en su blog y advirtiera a sus miembros que no hicieran amenazas abiertas de violencia. Insistió que los Oath Keepers solo lucharían como último recurso. ¿Okay? Ross creía que los grupos de milicia del pasado habían sido demasiado reservados, lo que hacía que el público sospechara que daba a las autoridades más margen de maniobra para tomar medidas. Estableció que los Oath Keepers, como una organización sin ánimo de lucro, registrada con una junta directiva, sus miembros realizaban labores de ayuda tras los huracanes y hablaban en actos públicos locales. Podían entrar en las comisarías de policía o plantarse en las bases militares con folletos. Podían reunirse con los sheriffs y hacer peticiones a los legisladores, ¿no? Entonces vemos que los Oath Keepers, ¿sí? Es un grupo bastante involucrado en la comunidad, ¿no? Él dijo, bueno, como estos grupos son muy reservados, obviamente llaman la atención de las personas, así que nosotros vamos a ser más abiertos y nos vamos a involucrar. Vamos a involucrar con la sociedad, vamos a ayudar, a prestar ayuda en los huracanes, ¿no? Un momento. Ahora sí. Bueno, participaban obviamente en lo que eran las reuniones con los sheriffs, ¿no? Todo esto. Ahora vamos a ver un poco sobre el juramento de los Oath Keepers. Ok. Rose escribió un credo en el que se enumeran 10 tipos de órdenes en las que los miembros juran resistirse. Las leyes del control de armas son las primeras, luego vienen las preocupaciones libertarias, como el sometimiento a los ciudadanos estadounidenses a tribunales militares y los registros e incautaciones sin orden judicial. Después vienen los temores más conspirativos, bloqueos de ciudades, tropas extranjeras en el suelo estadounidense, colocación de estadounidenses en campos de detención. En este caso, Rose se basó en la teoría del nuevo orden mundial, una visión del mundo que es fundamental para el movimiento patriota y que se remonta a lo que el historiador Richard Hofstede escribió en la década de 1960. Llamó el estilo patriótico en la política estadounidense. Vinculaba el miedo al globalismo, una profunda desconfianza en las élites y la idea de que un gobierno federal en expansión podría convertirse en tirano. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí podemos apreciar que esta organización tiene un fundamento, ¿ok? Un buen fundamento en lo que son las fuentes de teorías conspirativas. ¿Ok? No sé si alguien quiere comentar hasta ahora. Marilyn, perdón, ¿quién es el autor de ese juramento? O sea, de ese credo sobre el cual Eh, ellos hacen el juramento. Rose escribió estos 10 juramentos.
Mm, Realmente no pude encontrar el juramento como la lista. Lo estuve buscando el fin de semana también por internet, no lo pude conseguir. Este, pero básicamente aquí te indica que una de las primeras es el control de las armas, luego vienen las preocupaciones libertarias, obviamente la colocación de los militares en suelo sin orden judicial, tropas extranjeras en el suelo estadounidense y pues lo que son los actos conspirativos, ¿no? Las creencias conspirativas, mm, que más que todo se basa en cuando el nuevo orden mundial, ¿no? Como ya nosotros lo habíamos visto. Y por aquí menciona, este, a ver si lo puedo conseguir, creo que lo perdí. Bueno, la desconfianza en las élites y bueno, todo lo que trae las teorías conspirativas, ¿no? Que si los Illuminati y todas esas cosas. Que eso prácticamente es el fundamento de esta orden, por decirlo así. O sea, su fundamento básicamente es pura teorías conspirativas, ¿no? Porque ellos dicen proteger, porque ellos son los guardianes del juramento, ellos son los guardianes de este juramento, ¿sí? ¿Qué hacen? ok. So, ellos son los guardianes, ellos se instauraron para defender la Constitución como tal, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ellos defienden de la Constitución, obviamente, el tema de la posesión de armas y todo esto. Esa es como la libertad que ellos tienen, que si le quitan eso, pues es como que si le quitaran ser estadounidense, ¿no? Ese es un punto importante porque precisamente la anciana Tess creo que marca en este punto el hecho de cómo ellos, o sea, qué significa para ellos el ser estadounidense, ¿no? Esa Ujú, libertad de portar armas, esa libertad de levantarse contra el gobierno. Para ellos, correcto. estas son las características importantes que lo convierten a uno de ellos en americano, según su visión de ellos. Correcto, correcto. Porque ellos ven de la forma de que si hay un gobierno totalitario van a tener el poder de nosotros, ¿no? Entonces ellos quieren tener la idea de que el pueblo es el que tiene el poder. Y en el momento que yo no quiera un gobierno o el momento que yo me quiera, realmente yo estoy defendiendo es mi constitución. Porque más arriba, no sé si se recuerdan, habíamos leído de que este grupo anima es a defender la Constitución y anima a sus miembros a desobedecer órdenes que vengan de arriba si estas órdenes se oponen o son anticonstitucionales. Ujú, Entonces, esa es la libertad que ellos sienten, ¿no? De poder oponerse libremente y hacer resistencia, como una milicia, ¿no? exacto. Ok, vamos a continuar acá. Ya, en 2014, Rose y los Oath Keepers se unieron en un enfrentamiento armado entre grupos patriotas y autoridades federales en Nevada, en nombre del ganadero Cleveland Bundy. El año siguiente lideraron otro enfrentamiento en la mina Sugar Pine, en el condado de Joseph, Oregón. Voy a bajar un poco acá para que podamos leer más. Ya.
Sí, pueden ver, ¿verdad? Es que tengo Ujú. Ok. Ok. En ambas ocasiones, lo que comenzó como una disputa sobre cuestiones de uso de tierras se convirtió en un grito de guerra de la derecha militante. En ambas ocasiones, las autoridades dieron marcha atrás. Ok. Dieron marcha atrás. En 2014, Rolf envió equipos a Fairgrounds, Ferguson. Missouri, para proteger los negocios durante los disturbios por la brutalidad policial tras el asesinato de Michael Brown. Las imágenes de los Oath Keepers haciendo guardia en los tejados con rifles semiautomáticos se convirtieron en el símbolo de los Estados Unidos, que empezaba a volverse contra sí mismo. Manifestación por el derecho de las armas en enero del 2020 en Richmond. Okay. Si alguien me ayuda a leer acá. Te ayudo. Rhodes se encontró aliado en la Casa Blanca, dice. En Trump, el movimiento patriota creyó tener por primera vez un aliado en la Casa Blanca. En 2016, cuando Trump había advertido del fraude electoral, Rhodes hizo un llamamiento para que sus miembros vigilaran discretamente los colegios electorales. Cuando Trump advirtió de una invasión de inmigrantes indocumentados, Rhodes viajó a la frontera sur con una patrulla de Oath Keepers, envió a miembros a proteger a los partidarios de Trump de las manifestaciones en sus mítines y apareció en la sección VIP en uno de ellos. De pie en la primera fila con una camiseta negra de Oath Keepers, cuando Trump advirtió de la posibilidad de una guerra civil al inicio de la investigación del impeachment el pasado otoño, Rhodes expresó su conformidad en Twitter. Déjame ver. Esta es la verdad, escribió. Aquí es donde estamos. Ok. Ok. Bueno, entonces ahí podemos ver que ellos estaban pues súper pendientes, ¿no? Con todo el movimiento o con todo lo que Trump decía, estaban completamente alertas, ¿sí? Compartían, él por fin, ¿no? Como dice allí, él vio un aliado, alguien que compartía sus ideales, ¿ok? Un aliado en la Casa Blanca, algo que pues no había tenido anteriormente. Ujú. No sé si alguien quiere comentar acá algo. Em, yo solo recuerdo de esa época que era como que Trump incitaba y la gente como que se prestaba, porque tampoco era como que de cierta manera, bueno, sí, era un llamado hacia ellos, ¿no? Pero Ujú. Trump sabía cómo manejar a esas personas también emocionalmente. Y como eran como la misma corriente de teorías conspirativas, entonces era muy fácil como que armarse. Pero lo que me sorprende es el nivel de organización al que han llegado, porque para ellos, en la mente de ellos, esto están ya en una guerra. O sea, no Mm, están previniendo una guerra, ellos están en una guerra y están actuando como una milicia, como un ejército. Eso es correcto, sí. Incluso hay una parte en donde hay una manifestación, ¿sí? Y en esa manifestación ellos, no sé si lo menciono más abajo, no recuerdo, pero ellos están en esa manifestación y es un momento súper tenso, tan tenso que están los Oath Keepers y también hay varias otras movimientos como ellos, ¿no? Y tenían como sus armas, ¿no?
rodeando las calles, como patrullando para actuar en cualquier momento. Y hubo un momento en que cayó como un letrero, pero sonó muy fuerte. Y como ellos están como a la expectativa, o sea, están como, no sé si llamarlo paranoicos, ¿no? Entonces están como pendientes si alguien lanza el primer tiro o si alguien lanza algo, una bomba, no, una molotov, están súper alertas, pues, con los 5 sentidos. Entonces, este letrero cayó al suelo, hizo un estruendo súper fuerte y como que todos se voltearon y pusieron como su dedo en el gatillo. Entonces vemos como la tensión que se vive en esos momentos. Claro, viven en otra realidad, ¿no? Ujú. Correcto. Ellos así, es como un niño jugando en el bosque, jugando soldado, ¿no? Un Correcto. pájaro sale, entonces el niño se agacha a ese enemigo, así es algo así, ¿no? Están en su realidad, en su mundo y cae un letrero y ya están listos para luchar, ¿no? Así es. Y Lisa tiene la mano arriba también. Em, sí, este artículo me parece bastante interesante porque la forma en cómo está estructurado y sobre todo en el comentario que dio la anciana T sobre ello. Y recuerda que al principio ella dijo que observáramos todos los temores, las motivaciones de una parte del pueblo, del público americano, o sea, identificar qué es lo que los motiva y cuáles son sus grandes temores. Y eso mismo los llevó a desarrollar el 6 de enero y todos y algunos otros acontecimientos. Entonces, me pareció interesante ver eso en parte de la temática y como lo mencionó Marilyn, uno de los temores más grandes que yo veo allí en ellos es el derecho, el que les quiten el derecho a las armas. O sea, es uno de los temores entre cierres de gobierno, por ejemplo, o esto ah, la insurrección de parte de Antifa o la izquierda que quiere socavar a Donald Trump, como la amenaza que ellos dicen viene desde adentro, o sea, tenemos una guerra civil, como ya lo han mencionado, y algunas otras mucho más exageradas, como que lo dijo Marilina ahorita, los bloqueos de las ciudades porque serán campos de concentración. Entonces, entre todas esas amenazas, temores que ellos tienen, los lleva a, como lo dijeron ustedes ahorita, como que si estuvieran delirando o algo así. O sea, es muy profundo sus temores. Y en cuanto a sus motivaciones, lo que yo vi es que de hecho ahí lo dice, una de las cosas que motivó a algunos miembros a unirse al movimiento Oath Keepers fue eso, el derecho a tener armas, que se sentían empoderados porque iban a tener armas. Entonces, y, y todo esto, entonces se unen a esas protestas en ciertas ocasiones, tanto en Virginia como también en el día de Martin Luther King, con ese fin de defender siempre ese temor que a la misma vez es su gran motivación, ¿sí? Entonces, todo eso, como lo dijo Solange, los estaba preparando tanto y algo que quiero destacar aquí me pareció bastante importante que Marco lo dijo la clase pasada, es que son personas que entraban a este movimiento, no eran cualquier tipo de persona. Correcto. Las personas que reclutaban eran personas preparadas, incluso que estaban en trabajos activos. Y eso, ¿no? Entonces es importante ver cómo esta preparación específica de ellos, mandar a ¿cómo se llama eso? Cuando están las votaciones, a mandar parte de su grupo para que cuiden y que no haya alguna, ¿cómo se dice? Ah,
olvidé la palabra, pero es algo así como que no hay alguna insurrección, algo así, no sé, por parte de Antifa, de la izquierda. Entonces, tratar de siempre estar a la defensiva y apoyar al 100% a Donald Trump y ver que es un aliado. Entonces, todo eso es bastante fuerte, ¿no? A lo que se viene a desarrollar más tarde en el 2021, en enero, y las consecuencias que esto tuvo. Ok, me dije mucho, creo. Eso era todo. Gracias, Está gracias. de la mano. Súper bien. Ok, vamos a continuar acá. Bueno, aquí vamos a ver, como estaba comentando Edita, ¿no? Las personas que componen este grupo son personas completamente preparadas y aquí pues vamos a leer un poco sobre Creo que quiénes hay son una estas mano personas. levantada, Marilyn. Ah, es que no la veo. César, César. Ah, César, ya, perfecto. No, nada, era para decir, por ejemplo, hubo algunas cosas, al principio tú mencionabas lo del tema de que ellos están defendiendo la Constitución y no, ellos no están defendiendo en sí la Constitución. Ellos lo que están defendiendo es su interpretación de la Constitución, ¿ya? Claro. Pero como tal la Constitución ellos no la están defendiendo, más bien ellos están yendo es en contra de los fundamentos mismos de la Constitución, ¿ya? Y otra cosa, más adelante en el artículo cuando menciona de los enemigos internos, no está Ujú. hablando, o sea, ellos sí reconocen que están en una guerra civil, pero ellos en este contexto no están hablando de guerra civil. Ya cuando ellos dicen de los enemigos internos, está hablando es de el estado profundo, lo que ya mencionaba Marilyn antes, sobre lo que es el tema de las teorías de conspiración, que esas son el móvil de ellos, esas son las motivaciones de ellos. Este temor, este terror de que hay una orquesta detrás del telón que ellos no pueden ver y que están todos poniéndose de acuerdo para perseguir a este pueblo víctima, ¿ya? Según ellos, las víctimas son los blancos, cristianos y hombres, sobre todo hombres, les están quitando sus derechos, en fin, ¿ya? Entonces a eso es a lo que se refería cuando decía de enemigos internos. Y lo otro es que como tal, el temor de ellos no es en sí que le quiten las armas, el temor de ellos es que le quiten la libertad, ¿ya? A eso es a lo que más o menos apunta el artículo, porque, a ver, ellos realmente no, las armas son simplemente un símbolo y también son un medio para ellos mantener lo que es el poder, pero como tal, ellos están es aterrados de que venga alguien y les quite la libertad. Por eso es que cuando llegó Biden y puso lo del tema de las restricciones, de la mascarilla, de la vacuna obligatoria, que hicieron grupos, no solamente los grupos de tipo los Patriotas o tipo de Proud Boys o tipo estos de los guardadores del pacto. No solamente ellos se opusieron, sino también la uniones de camioneteros en los Estados Unidos. Ya toda esa gente se unió en contra de Biden por lo del tema de las restricciones de la mascarilla y la vacuna obligatoria, ¿ya? Y todo eso es por el tema de que les quiten la libertad, ¿sí? No es tanto por lo del tema y el terror de que le quiten las armas. Las armas solamente son un medio que ellos utilizan y también son un pretexto, pero en sí ellos están luchando es para que el gobierno no les quite lo que es su libertad. Eso era lo que iba a decir. Sí, sí, completamente correcto. Completamente correcto. Ok. Ok, vamos a continuar acá leyendo, ¿sí? ¿Quiénes componen los Oath Keepers? En una base de datos filtrada que contenía las listas recopiladas por los ayudantes de Rhodes,
a medida que los nuevos miembros se inscribían en eventos de reclutamiento en el sitio web o en el sitio web de los Oath Keepers, procedían de todos los estados. Alrededor de 2/3 tenían antecedentes en el ejército o en las fuerzas del orden. Alrededor del 10% de estos miembros estaban en servicios activos. Había un sheriff en Colorado, un miembro del equipo de la SWAT en Indiana, un patrullero de policía en Miami, el jefe de un pequeño departamento de policías en Illinois. Había miembros de las fuerzas especiales, contratistas militares privados, un sargento mayor de operaciones psicológicas del ejército, un instructor de exploradores de caballería en Texas, un soldado en Afganistán, había agentes de inmigración y aduanas, un agente especial con 20 años de experiencia en el servicio secreto y 2 personas que dijeron estar en el FBI. Ok, no me adentraré en silencio en esta noche oscura en la que se enfrenta mi amada América, escribió un veterano de los Marines en Wisconsin. Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que alistaría a sus colegas para luchar contra la tiranía que se enfrenta a nuestro país. Promesas similares vinieron de un capitán de policía en Texas, un reclutador del ejército en Oregon y un agente de la patrulla fronteriza en Arizona, entre muchos otros. Una historia divertida, escribió un sargento de policía en un suburbio de San Luis. Detuve a un conductor de camión que iba a gran velocidad. Yo voy a bajar un poco acá. Ok. Detuve a un conductor de camión que iba a gran velocidad y que tenía su calcomanía en el lateral en su camión. Le pregunté por ella y siguió y me dijo, maldita sea, soy todo sobre esto. Enumeró sus habilidades como instructor de armas de fuego y tácticas y dijo que remitiría la solicitud de afiliación a sus compañeros. Un agente especial de la policía de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York recordó que un día se dirigía al trabajo cuando vio una pegatina en la ventana con el logotipo de Oath Keeper y anotó el nombre en su mano. Prometió estar preparado si el globo se eleva. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver acá que, o sea, estos agentes policiales, agentes incluso de la SWAT, ¿no? Podemos ver y de personas preparadas, como veníamos hablando. Una de las tácticas o muchas de las tácticas que ellos usaban era colocar estas pegatinas, estas calcomanías en sus autos, o que de repente lo vieran, ¿no? Con una pegatina de estas y le preguntaran simplemente, ¿y eso qué es? Entonces allí ellos pues daban su opinión, porque realmente ellos no buscaban reclutamiento abiertamente, así como, mira, te invito acá o X, ¿no? Ellos buscaban como personas, como decían más arriba, personas de confianza, en que ellos podían confiar, porque con este tema de teorías conspirativas, ellos, por decirlo así, se cuidaban de no decirles a todo el mundo, ¿no? Por si no va a haber un infiltrado, cualquier cosa, porque ellos también pues tenían esos temores, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que ellos usaban era esta. Ellos colocaban pues estas calcomanías y al soldado o a alguno de sus compañeros que le preguntara sobre esto, ellos le contaban, pues, y allí veían si era potencial Miembro. miembro o no. Ujú.
Y bueno, también podemos ver que esta línea de pensamiento abarca una gran parte de la población estadounidense, ¿sí? Los cuales supongo que los miembros de los Housekeepers no hacían ningún tipo de esfuerzo para reclutarlos. Ellos llegaban pues por su propia voluntad, la gran mayoría. Ujú. Y también es importante entender, ¿no? Cómo ellos vendían su filosofía. Y por eso me parece, no es solamente decir ellos están en pro de su libertad. Sí, eso es evidente. Pero entender cuál es la filosofía de los Oathkeeper, cuál es la filosofía de los Antifa, cuál es la filosofía de los Proud Boys y cuáles son los puntos y qué los une a estos, cuál es el factor común de todos estos. Entonces, esto es importante porque cada uno tiene su propia interpretación de la Constitución o cómo él ve la situación en el país. Más abajito, no sé si se llegue, pero como es larguito y es la última clase, él dice, no se trata solo de armas, y dice Rhodes, y las preocupaciones extras que tienen ellos son también cómo se enseña o lo que se va a enseñar sobre la historia estadounidense en las escuelas, el Green New Deal, que es el tema del cambio climático o digamos las regulaciones para que se propague esto más en el mundo, ¿no? Y de hecho eso es lo que también ellos tienen temor, ¿no? Eso es lo que está viendo. Correcto, correcto. No era un tema em, como, como, como dijiste, no es un tema, a él mismo lo dijo, un poco más abajo se lo dice a este reportero, dice que no es un tema solo de armas, ¿no? Es como el tema de la libertad, como veníamos hablando, como estaba mencionando César. ¿Quién me ayuda acá a leer esta parte? Este párrafo. Me dice la gente se ofreció. Yo puedo leerlo. La gente se ofreció a aparecer en las protestas, repartir folletos y publicar en Facebook. Otros proporcionaron currículos con habilidades adecuadas para el conflicto. Un soldado con una dirección de correo electrónico del ejército estadounidense detalló su experiencia en inteligencia en el campo de batalla, escribiendo: "Estoy dispuesto a utilizar cualquier habilidad que identifique como útil". Un veterano de la guerra de Irak prometió cualquier talento disponible para un antiguo líder de equipo de infantería. Otros enumeraron sus conocimientos de puntería, tácticas de los SWAT, interrogatorios. Un hombre de negocios de Texas ofreció su rancho con fines de entrenamiento o defensivos, y un policía de Michigan, retirado de las fuerzas especiales, se ofreció como líder táctico político cuando llegue la ocasión en un futuro próximo. Ok. Aquí vemos, o sea, quiero también enfocar la parte que mencionaba la anciana Tess. O sea, una gran parte, por decirlo así, parte de la población, miren que llegaban solitos, por decirlo así. Esa es como la línea de pensamiento que esta parte de la población tiene o los temores que tienen, ¿no? Y más abajo él indica que la pertenencia al grupo, a este grupo, era efímera. Algunas personas se habían apuntado por capricho y se habían olvidado de ello. Los guardianes del juramento no tenían 25.000 soldados preparados, pero los archivos mostraban que Rose había aprovechado una profunda corriente de ansiedad que podía hacer que un continente sorprendentemente grande de personas con verdadera experiencia policial y militar considerara la violencia política armada. Era como un pescador que hunde un faro en el mar por la noche, atrayendo su pesca hacia la luz. No, bueno, imagínense este,
un momento pues de tensión, ¿no? Aquí dice que él aprovechó, ¿no? Un momento de ansiedad que vivía la población, por decirlo así, y las personas venían solas a a su grupo. No sé si alguien quiere comentar algo acá, en este punto. Para mí me parece como que sorprendente la forma en que se reclutó y cómo se reclutó a a esas personas. Em, Me parece interesante porque todas eran como que de alguna forma involucradas con con el ejército, la policía o con las fuerzas de poder de los Estados Unidos. Y supuestamente estas personas conocen la ley, están para defender la ley, pero en un punto de su visión o su perspectiva, realmente ellos torcieron esa ley y la interpretan a su manera. Y es realmente por eso es un grupo aislado, ¿no? Pero que mueve mucha gente, que mueve gente a gente con la que simpatizan con estas ideas y gustan pues demostrar su poder y su autoridad, intimidar a a la población, ¿no? Entonces, es importante poder entender esto. César tiene la mano arriba. Correcto, correcto. A mí me sorprendió también bastante esta parte. O sea, cómo puedes orientar los pensamientos de una gran parte, y no te estoy diciendo de una parte, también habían personas que no pertenecían, ¿no? A a, mm, policiales, ni este tipo de oficios, sino que eran personas como te digo, estudiadas, imagínate, en interrogatorio, ¿no? Esas personas que, por lo menos cuando yo migré, em, hay personas experimentadas en el área que te hacen una serie de preguntas en un interrogatorio en donde te llevan la conversación a donde ellos quieren, ¿sí? Entonces, todas estas personas con estas habilidades se apuntaban a esto, ¿no? Y ellas tenían pues esta misma línea de pensamiento conspirativa, es lo que más me sorprende. Marilyn, Ujú. aparte de lo que ya mencionaste y lo que ya Solans mencionó, bueno, aquí mismo en el segundo párrafo, no sé si lo puedes apuntar aquí, cuando dice, los archivos de Rhodes, pero los archivos mostraban que Rhodes había aprovechado una profunda corriente de ansiedad, ¿ya? Entonces, como dijo Solange, Ujú. él se comportó como un oportunista, ¿ya? Entonces había gente que de verdad estaba ansiosa, tenía sus angustias, ¿no? Con todo este tema que les estaba metiendo una falsa fuente de información, de que te van a quitar tal cosa, te van a restringir en tal área. Y el tipo lo único que hizo fue, como lo ilustra esa parte, ese párrafo, agarrar una lámpara en un mar de peces y atraer a toda la gran cantidad que podía. Y Correcto. obviamente entre esa gran cantidad, así como ya tú lo dijiste, estaba esa gente preparada en armas, sobre todo en el uso de las armas, porque el objetivo de ellos, como dijo Solange antes, la filosofía de ellos en parte es violencia política, como en el caso de los fascistas, como Mussolini, y en el caso de, no recuerdo si eran camisas pardas o si eran camisas, no recuerdo. Bueno, era la policía política de Hitler, ¿ya? Utilizaban la violencia política y esa Mm. violencia ellos la utilizaban y la ejecutaban desde mucho antes, ¿ya? La Gestapo Entonces, o las camisas marrones. eso, eso, Sí, sí. eso. O sea, como una fuerza paramilitar, algo así. Mm. Tal vez es importante
bueno, observar aquí, no sé cómo se me fue la palabra, ver que realmente se aprovechó un punto, un momento en la historia donde la sociedad estaba muy vulnerable por los acontecimientos, cuando estaba muy, muy confundida en cuanto a todo lo que pasaba por todas esas corrientes de informaciones erradas y la correcta y esa lucha por la información de la información que se estaba llevando en la sociedad, colocó a la sociedad, a la población en una situación de vulnerabilidad y de esto se aprovecharon muchos para introducir sus ideas y sus corrientes y sus conspiraciones. Eso se llama manipulación en masa. Correcto. Y ya cuando tú entras o cuando tú te dejas llevar por esa corriente de información, es- te adentras y se convierte prácticamente en una obsesión, ¿no? Y más que todo en el tema de las teorías conspirativas. Y vives una vida prácticamente paranoico, ¿no? De que va a pasar, que van a cerrar el país, que, o sea, la guerra civil, o sea, más que todo, él tenía el tema de la guerra civil como en la frente, ¿no? En la mira. Y esa es una de las conversaciones que él más pues tenía con los miembros, el tema de la guerra civil. Y ya cuando las personas entraban en esto ya era más complicado sacar eso de la mente, pues, porque siempre vas a vivir con eso en la mente, eso allí. Vamos a avanzar un poco más. Ok. Las entradas daban de 2009 a 2015. No mucho antes del inicio de la campaña presidencial de Trump, las utilicé como punto de partida para las conversaciones con docenas de miembros actuales y antiguos. El estado de ánimo dominante era premonitorio. Encontré a personas muy avanzadas en las deliberaciones sobre la perspectiva de un conflicto civil, lo que pues veníamos hablando, preparándose para ello y afligidas por la sensación de que estaban siendo empujadas hacia él por las fuerzas, fuera de su control. Muchos dijeron que no querían luchar, pero temían no tener otra opción. ¿Okay? Y esta es como, esta línea de pensamiento te lleva a esto, a encontrarte entre la espada y la pared, ¿sí? Como que, mira, yo no quiero hacerlo, pero me están obligando. ¿Sí? No quiero luchar, no quiero un conflicto, pero no tengo otra opción, no me están dando otra opción, que era lo que la mayoría expresaba. ¿Okay? El día de Martin Luther King, entre el centro de Richmond, Virginia, detrás de un grupo de hombres blancos en vaqueros con rifle al hombro y pistolas en la cintura, una madre apartó a su hijo pequeño susurrando, estos hombres tienen armas. Los semirremolques desfilaron por la calle, enarbolando banderas de Trump. Hicieron sonar sus bocinas y los hombres vitorearon. Pronto estaba el Capitolio del Estado rodeado por 22.000 personas, muchas de ellas portando AR-15 y carteles políticos. Oponerse a la tiranía. Las armas salvan vidas, Trump 2020. ¿No? Y eso era lo que muchos de sus carteles mencionaban, obviamente súper pro Trump, ¿cierto? Se vemos cómo redireccionaron pues todo su apoyo a la campaña de Trump. Y es interesante poder analizar ese contexto, ¿no? Ese desfile que ellos hacen en el día de Martin Luther King, porque de esa manera también ellos implícitamente están imponiendo una supremacía blanca armada frente a la lucha que tenía Martin Luther King. Entonces ellos están tratando de plasmar en la sociedad la visión de que ahora los seguidores o los que continúan la obra de Martin Luther King son esta gente. Ujú.
Correcto. Ok. En Virginia se realizaba un evento anual llamado Día del Lobby, en el que los ciudadanos hacen peticiones a los legisladores sobre cualquier tema que les guste. Este año el ambiente estaba cargado. La legislatura estatal acababa de jurar su primera mayoría demócrata en 2 décadas y los legisladores habían avanzado una serie de medidas de control de armas. Los condados rurales se declaraban santuarios de la segunda enmienda, mientras los sheriffs se comprometían a no aplicar las nuevas leyes de armas. Virginia es un estado de portación abierta y manifestantes armados de todo el país habían convertido el día en una manifestación a favor de los derechos de las armas. Ok, ahí. Se fue. Ok, entonces Virginia era un microscopio, un microcosmo de los temores de la extrema derecha para las elecciones del 2020. Un grito a la izquierda, seguido de un impulso inmediato para el control de armas, que sería el punto de partida para un asalto más amplio a las libertades estadounidenses. Muchos de los actuales y antiguos Oath Keepers me dijeron que los derechos de las armas eran lo que había inspirado a unirse al grupo. Algunos descartaron las partes más escabrosas de la lista de Rose de las 10 órdenes a desafiar. Antes de la manifestación, el FBI había detenido a supuestos supremacistas blancos que planeaban disparar contra la multitud para iniciar un conflicto mayor. Según los fiscales y las redes sociales, se habían llenado de amenazas no tan veladas contra los legisladores demócratas de Virginia. Se sorprendió lo común que se había vuelto a hablar de violencia. Y bueno, aquí estamos un poco de lo que estaba mencionando Matías, ¿no? En donde decía que no solo se trata de armas, dijo Rose, pero las armas estaban en el centro. Trump estaba avivando la idea de que los conservadores son una minoría amenazada por una mera demográfica que dejará que las ciudades liberales dicten las condiciones para el resto del país. Cuando pedí a Rose y a otras personas de la derecha militante que nombraran otras preocupaciones, además de los derechos de las armas, mencionaron cómo se enseña la historia en las escuelas o cómo el Green New Deal amenazaría el uso de la tierra, la agricultura, las casas unifamiliares. Subrayaron que los Estados Unidos es una república, no una democracia. Los liberales, me dijo Rose, quieren que una estrecha mayoría pisotee nuestros derechos. La única manera de hacerlo es desarmarlos primero. ¿Alguien quiere opinar con referente a este punto? Sí, a mí me parece interesante ese punto de que ni siquiera hay unidad entre ellos. No, no es que todos amen esos, es solamente el amor a las armas lo que los tiene ahí, su afición a ellas. Correcto. Bueno, incluso no sé si ustedes pudieron ver una parte del artículo, menciona que incluso las armas le da como una mención social,
que tú, bueno, vas a una convención para comprar armas, conoces gente que tengan tu mismo interés, que tienen tu misma línea de pensar, es algo social, lo ven así también, pues, como algo social. Y de hecho, el hecho que hayan usado este punto como para unificar a esas personas es interesante porque son personas que, veteranos, personas que han salido del ejército, que Rhodes mismo era una persona que no pudo alcanzar sus objetivos en el ámbito militar como él esperaba. Pues son personas un poco frustradas que de poder, digamos, de conseguir ese poder, ese estatus, y de repente empiezan a formarse ese grupo y las armas, el manejar armas les da esa sensación de poder sobre los que no lo hacen, sobre los que no poseen armas. Ujú, así es. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Me pregunto un Eh, poco, disculpa Matías, ¿de dónde vienen originalmente muchas de sus ideas? Porque esas ideas que lo van a quitar la tierra y Mm, eso hay en todo el mundo, ¿no? Yo escuché eso en Bolivia también, que el presidente iba a hacer eso. Am, bueno, parece como un set bien elaborado, bien probado, que funciona y realmente llega ¿cómo se dice? A trigger algo en las personas y funciona en todos los lugares, ¿no? así es. Ujú. Ok, vamos a avanzar un poco acá. Ok. Al igual que Trump, Rhodes demoniza implacablemente a los activistas de Black Lives Matter como marxistas, un enemigo extranjero, y se detiene en amenazas imaginarias de inmigrantes indocumentados y musulmanes que encajan con sus ideales sobre un empuje globalista para socavar los valores occidentales. Su madre procede de una familia de trabajadores inmigrantes mexicanos. De niño pasó los veranos recogiendo fruta y verduras junto a ellos, pero me dijo que sus parientes eran cristianos conservadores y que la palabra clave y que la palabra clave sea similar. ¿Sí? Entonces vemos también que yo he visto que la mayoría de estas personas que también van en contra de los inmigrantes y tienen pues todas estas teorías conspirativas también proceden de hijos de inmigrantes, ¿no? Y se excusan completamente. El Ok, rol, ujú, el rol de víctimas. ujú, correcto, correcto. Ok, Ross dijo que debería investigar a los grupos militantes de la izquierda como John Brown, Gun Club y parecía obsesionado con los Antifa, a los que según dijo los Oath Keepers se habían enfrentado mientras proporcionaban seguridad a los mítines de la derecha. Si Trump gana, adivina quién va a aparecer, dijo. La izquierda estará en las calles alborotando. Ok, no sé si ustedes pudieron eh, ver, ver lo que son los antifas. No sé si Ujú. alguien sabe. No, no, Yo tengo por acá a lo ver. que... Tengo entendido que son una milicia, pero en este caso son de extrema izquierda y que Correcto. obviamente se formaron
para poder ir en contra de lo que es la represión policial y ganaron mucha fuerza con el caso de, espérate, olvidé el nombre, el del tiro que se oyó en todo el mundo. ¿Cómo era? Que la anciana Tessa habló de eso en el año 2020 sobre Concord. El nombre de esta persona era, no recuerdo, que lo asfixiaron pisándole el cuello. ¿Alguno recuerda el nombre? George Floyd. George Mm. Floyd. Ajá. Sí, ellos ganaron mucha fuerza con ese caso. O sea, eso es lo único que yo sé. Están como que muy enfocados en lo que es el eh, quitarle los fondos a los policías por ese tema de la represión policial. Ujú. Sí, Correcto. pero lo interesante es que, o sea, esa fuerza o esa importancia que le han dado a Antifa, que es un grupo que existe en los Estados Unidos, es un grupo organizado, tiene acciones, pero como lo han estilizado como ese grupo que está de izquierdista, que está detrás de esas cosas y que va a hacer y es activo, es, digamos, ¿no? La punta de los de la izquierda. Eso es una fantasía. No, Mm. no. Sí que hay ese grupo, sí hay, ¿no? Pero así como la contraparte a lo que son esos grupos derechistas, pues no, no es cierto, ¿no? Correcto. Sí, sí, es todo lo contrario, es como eh, de extrema izquierda, pues este grupo, cuando pueden ojear un poquito, pero básicamente ellos, la ideología que ellos tienen, ya les voy a leer acá algo que tengo, un momento. Ok, bueno, más que todo dice que es un movimiento político antifascista, antirracista de izquierda, ¿ok? Con una matriz altamente descentralizada de grupos autónomos. Antifa utiliza tanto la acción directa no violenta como la violenta para lograr sus objetivos. Gran parte del activismo político Antifa es no violento e incluye campañas de carteles y volantes, ayuda mutua, discursos, marchas, protestas y bueno, están involucrados igualmente en, en la comunidad, ¿sí? Participan activamente de la comunidad. Sabes, es interesante mencionar que Antifa es un movimiento alemán, Mm, antifascista o antifascismo se quiere decir, ¿no? Antifascista es sí. acción y que viene del tiempo antes de Hitler. No, si yo entiendo bien, es un movimiento que se levantó pues en contra de los movimientos derechistas de aquí los tiempos. Es un movimiento súper antiguo que se levantó contra el fascismo, básicamente, ¿no? Y existe hasta hoy en día. Para mí era nada nuevo, ¿no? Lo conozco muchas veces en las calles, en las protestas, etcétera, ¿no? Pero hasta que yo sepa no tiene nada que ver. O sea, no está directamente organizado con lo que hay en los Estados Unidos. Lo, Mm, lo que, lo que recuerdo es que Trump lo tildó a ellos como un grupo terrorista y fue sí. justamente porque en esas protestas que hicieron contra la muerte de George Floyd, quemaron, ¿no? O sea, rompieron propiedades, dañaron. Entonces, es parte también de su activismo, llegar hasta ese extremo a veces también. Sí, pero Am, Trump lo usó ese, como en inglés dicen, catch all. Es un término que usó para todos que estaban contra él o todos los activistas o movimientos en contra de él. Eran para él todo.
¿no? Como si fuera un gran movimiento organizado. Ajá, y es importante recordar que en realidad ellos no fueron los que ocasionaron disturbios, sino que en esas manifestaciones se infiltraron también los que querían hacer quedar mal a estos grupos. Correcto. Bueno, un poco ahí en la referencia que estaba hablando sobre los antifa, dice que ahí, no sé si será realmente así, ¿no? Pero dice que hay personas o miembros de extrema derecha que pertenecen a estos grupos como los Outkeepers, que se filtran o se crean cuentas en Twitter o se crean cuentas en alguna red social y empiezan a publicar como cosas de odio, haciéndose pasar por antifa. Entonces, eso también es como echarle más gasolina a la candela, ¿no? Claro, nosotros tenemos que entender que la base, el fundamento y las herramientas que los Keepers y grupos pro-Trump tienen son las teorías conspirativas. Y ellos tienen que crear o generar teorías conspirativas contra los grupos que están anti-Trump. Y Antifa es una de las cosas. Solo que me sigue sonando la pregunta, siendo que son dos grupos diferentes, ¿en qué es que están en armonía ellos? Esa es la pregunta original de César, ¿no? De hace 2 días. Claro. Bueno, la última clase. ¿Cuál es el común entre Antifa y los Outkeepers? Estoy tratando de recordar, pero bueno, sigamos hasta eso, a ver si llegamos al punto. Mm. Ok, ok. Los Oath Keepers tienen muchos miembros silenciosos, preparados y capacitados, los cuales están dispuestos a actuar si era necesario, pero a la vez no eran quienes empezarían la violencia. Solo estaban alerta en el momento que se les presentara. ¿Sí? Luchaba por encontrar su lugar en el movimiento antibloqueo. Al principio se preocupó por la pandemia y escribió un primer post instando a tomar medidas de cierre antes de enfrentarse a una reacción violenta. Un destacado Oath Keeper le acusó de ser oposición controlada y admitió pronto el propio Rhodes se encontró entre las multitudes desenmascaradas, haciéndose eco de las afirmaciones de Trump de que la histeria sobre el virus formaba parte de un complot contra él. Y bueno, nosotros también podemos recordar eso, ¿no? Que Trump decía que el virus fue creado, que eso es en contra de su gobierno, o sea, una locura completamente, ¿no? Pero las ideas de Rose habían ayudado a popularizar, se estaban extendiendo. Robinson me dijo que nunca había estado en la policía o en el ejército y luego señaló que unirse a su grupo significaba hacer un juramento para proteger la Constitución contra los enemigos extranjeros y nacionales. Otras milicias se limitaron a pegar las 10 órdenes de Rose en sus sitios web sin atribuirlas. Circularon videos de policías uniformados que calificaban de tiránicas las medidas de bloqueo y enfatizaban su juramento y decían a sus compañeros que despertaran. ¿Quién me ayuda a leer este párrafo? Yo puedo. Ok. ¿Cuál? El que dice entonces estallaron y... Ajá. Ok. Entonces estallaron las protestas de Black Lives Matter.
Otros grupos más recientes llamaban abiertamente a la guerra civil, diciendo que querían ponerse ya manos a la obra. Los miembros del llamado movimiento Boogaloo llevaban camisetas Aloha cuando aparecían entre la multitud con armas semiautomáticas, lo que sugiere que veían el estallido de violencia como algo parecido a una fiesta. Muchos miembros de la nueva generación desestimaron a los líderes más antiguos como Rhodes por considerarlos demasiado mansos. En cuanto a los derechos de las armas y otras cuestiones, estaban resentidos con sus antecesores por haber cedido ya tanto. El momento carecía de la claridad de la época en la que Rhodes había ganado protagonismo. Cuando los grupos patriotas se posicionaron contra Obama y el gobierno federal, algunos, algunos Book Boys eran supremacistas blancos. Sin embargo, la policía trató de separar a los manifestantes en bandos opuestos. Algunos de los jóvenes con camisas de Aloha insistieron en ponerse del lado de Black Lives Matter. Hubo presuntos tiroteos por parte de supremacistas blancos y también de personas que habían salido a protestar contra la brutalidad policial. Los grupos patriotas se obsesionaron con una nueva milicia negra llamada Not Fucking Around Coalition. Ambos bandos se enfrentaron en una marcha en honor a Breonna Taylor y la policía tuvo que intervenir. Las ventas de armas y municiones se dispararon. Ujú. Ok. ¿Algo que decir en este punto? No me quedó muy claro. Es más, necesitaría ver si tú entendiste y me explica mejor esa parte. Bueno, aquí está nombrando algunos grupos. Este, está nombrando a los Not Fucking, no sé cómo se pronuncia esa, ¿no? Y parece que, por lo que puedo entender, este, mm, parece que se unieron, ¿no? Estos grupos, es lo que yo puedo entender acá. Sí. Claro, esto es una parte en la cual hace énfasis, porque Boogaloo, de repente, pues, aparentemente también de la derecha, los tipos, pero de repente ellos se unieron con, No se escucha muy bien. Sí, eso no se oye bien, Marco. no sé, Todavía no se oye bien. Se oye como que muy lejos. Ahora lo van a escuchar. ¿Ahora? Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Pues hago con la compu. No, es un punto en el cual hace hincapié también la anciana, ¿no? Porque esos son grupos que aparentemente no son del mismo bando, ¿no? Boogaloo que hizo amistad con gente de Black Lives Matter. Ujú, ¿Cómo es eso? claro. No es que son supremacistas blancos y otros son negros luchando contra el supremacismo blanco, pero lo interesante es que ellos sí encontraron una misma línea, como explica Tess, ¿no? Porque por el liberalismo, ¿no? Porque eso es algo que les une, ¿no es cierto? Y entonces creo que de eso habla aquí, esos párrafos. Mm, ya. Es Claro, como ahora es la respuesta, creo yo, a la pregunta de qué era lo que los unía a estos grupos tan diferentes. No, que, exactamente. o sea, es la respuesta. Mira, los une el apoyar a, por decirlo, a Trump, ¿no?
los ideales que este indica. No sé, a Solange iba a decir algo, perdón. No, no, tranquila. Ese es el punto, ¿no? Fíjense que son grupos diferentes. Black Lives Matter, los Boogaloo, los Aloha, los Non-Fucking Around Coalitions, los Soul Keepers. Todos ellos tienen filosofías en sus grupos muy particulares y muy diferentes. Y si se tratase de luchar por sus filosofías, yo creo que entre ellos no habría armonía y sería toda una guerra entre ellos, ¿no? Cada grupo independiente. Pero como en este caso hay un factor que los une y es esa teoría conspirativa contra el Estado profundo, contra el gran gobierno, entonces, nos vamos a unir para luchar por esto. Nosotros los Black Lives Matter luchamos por los derechos de los negros. Como no es un asunto de raza para ellos en este momento, sino es un asunto de armas, es un asunto de constitución, es un asunto de... em, se me fue el otro punto. Ay, se me fue. Pero son otros asuntos. Entonces dice, bueno, podemos unir fuerzas para luchar contra ese gobierno que intenta controlarnos. Nosotros queremos todos nuestra libertad. Eso es lo que ellos están diciendo. No sé si ahora queda más claro, César, para ti también. Y eso nos dirige también al pensamiento de que sin importar por decirlo así, las diferencias ideológicas de estos grupos, o también vamos a ponerlo individual, ¿no? De las personas, cuando estas personas quieren lograr un fin o quieren defender algo que comparten en común, se van a unir, así entre ellas se odien, ¿no? Mm. Y eso me hace acordar una cita, no sé si ustedes también la pueden recordar, una cita de Ellen White, donde ella dice que los demonios se odian entre sí, o sea, como que no se soportan. Pero Mm. cuando ellos van a hacer caer a un ser humano, se unen y trabajan juntos. Y es la única forma en que ellos puedan estar, por decirlo así, en armonía, cuando hacen caer a un ser humano. Yo creo que es algo parecido. Creo que le diste al punto, Marilyn, porque ese es el punto, ese es lo que se cumple en Concord. Estos grupos no se entienden, cada uno tiene una filosofía diferente y si fuera por ellos, entre ellos la guerra, no tendría fin. Pero tienen ese factor común, que ellos realmente se van a unir por un bien, por un objetivo en común que tienen. Primero es destruir a su gran enemigo, que para ellos es el Estado profundo, el gobierno, el gran gobierno. Y después entre ellos acabará. Porque en su mente de ellos todavía ellos son tan fuertes que los otros grupos, como por ejemplo yo soy Keeper, puedo decir que los otros grupos son más débiles desde mi perspectiva y esa visión la tienen todos los grupos, que también son fuertes y ellos son más débiles y podemos derrotarlos después, pero ahora al gran gobierno. Perdón, Correcto. en Concord no fue la unión más bien de los grupos que estaban a favor de los derechos de los negros y todo eso. O sea, fue Black Lives Matter, recuerdo, y los Proud Boys, que también estuvieron ahí porque ellos también estaban en contra de la policía y también los de Black Lives Matter estaban obviamente protestando contra la policía. Y esta historia de acá creo que es más antes, algo así, como Sí, Obama, creo. pero simbólicamente igual representan a la alianza que hacen los enemigos. Y todos estos grupos son enemigos, pero igual hacen una alianza. Correcto. Incluso entre ellos han habido enfrentamientos y tiroteos. Ujú. Pero, a ver, en este caso, si no me equivoco, la gente de Black Lives Matter y esta milicia negra, la nueva, la NFAC, este,
ellos están en contra de la policía y los otros grupos de estos, los Boogaloo y los Proud Boys, etcétera, también están en contra del tema de la policía, pero cada uno tiene su razón de por qué está en contra de la policía. Si no me equivoco, es así. Ujú. Los grupos que apoyan los derechos de los negros, el Black Lives Matter, ellos buscan que la policía deje de recibir más financiamiento para que así, ajá, las motivaciones son diferentes a eso, porque ellos lo que quieren es que mientras menos financiamiento haya en la policía, entonces menos represión hay. Y los otros, los supremacistas blancos, ellos quieren que no haya policía. ¿Por qué? Porque ellos así tienen, digamos, con sus armas y sin policías alrededor, ellos ya tienen la capacidad, digamos, como que de tener ahora el uso de la fuerza, el monopolio y el uso de la fuerza. Es como un movimiento parapolicial, un movimiento paramilitar, ¿ya? Así es como más o menos lo entendía, no sé. Ese es uno de los puntos en los que están, los que se unen también, aunque por motivos diferentes, por perspectivas diferentes. Pero ese es un buen ejemplo. Ok, bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario para ir cerrando. Mi pregunta es, Ujú. ¿cuáles son los puntos así específicos de los cuales este grupo miliciano apoya a Trump o apoyaba a Trump? Los Oath Keeper. Sí. Lo que pasa es que como veníamos hablando desde un principio, este hombre, él venía con una línea de pensamiento, ¿sí? Y él, cuando Trump surge al mandato, él vio como un aliado, ¿sí? En la Casa Blanca. Prácticamente, básicamente, es casi que lo unen las mismas teorías conspirativas, por decirlo así. O sea, comparten esa afición, porque podemos hablar de afición, que es como la chispa que los mantiene activos, unidos, ¿no? De decir, mira, hay algo que está pasando en contra de mi gobierno, eh, están a punto de atacar los inmigrantes, entonces estos Oath Keepers se movían hasta las fronteras para controlar los inmigrantes. Si Trump decía, mi gobierno se está viendo afectado, incluso en las elecciones, cuando él indicó que iban a ser robadas, ellos estaban súper atentos, o sea, estaban vigilando los colegios en donde se estaban haciendo estas votaciones, estaban súper atentos y ellos decían, bueno, si Trump dice que fueron robadas, nosotros lo vamos a apoyar. Yo creo que básicamente lo que une, la ideología que une a, a los Oath Keepers es las mismas teorías conspirativas. No sé si alguien tiene algo más que aportar con referente a esa pregunta. Mm. Y que bueno, son completamente conservadores, ¿sí? Obviamente. Cristianos conservadores. Yo Mm, recomiendo que vean una serie que se llama Equality. Esa está en Netflix. El último episodio habla bastante sobre este tema que acabas de mencionar, este, de este temor del gran reemplazo, de que los inmigrantes ahora nos están quitando nuestra identidad blanca, correcto, correcto. cristiana, conservadora, ¿ya?
Entonces esa serie te lo engloba muy bien porque, bueno, toda la serie trata sobre el tema del sexismo, el tema de los derechos del aborto de las mujeres, habla sobre el tema del movimiento LGBTQI y a más, hablan sobre este tema de los inmigrantes. Entonces, son 6 episodios, pero es buenísima. Y en el último episodio, en el sexto, engloba lo que es este último punto que acabas de mencionar. Ujú. Yo, yo estaba pensando cuando hablaron que era muy semejante a los paleo y es como que Trump trae esa vieja derecha nuevamente a, digamos, Estados Unidos. O sea, estaba pensando en eso, ¿no? Porque él habla, ¿no? Por ejemplo, de los antifa, que son marxistas, son terroristas. Normalmente esos son adjetivos que le dan a los extranjeros, por decir así, ¿no? Entonces, eh, también cuando tú mencionaste eso de los inmigrantes y todo eso, también el muro, él estaba como trayendo nuevamente a América al conservadurismo con el cual creo que ellos piensan que son su cultura, sus tradiciones, sus valores. Entonces, como que ahí todos coinciden, ¿no? Los palios, los Claro, es subkimbas. como estaba diciendo César en un punto, que parece que ellos coinciden en la misma interpretación de la Constitución, ¿sí? Porque ellos dicen, no, bueno, vamos a defender la Constitución, pero ellos están interpretando la Constitución de una forma. Y yo creo que este, lo que es Trump y este grupo comparten la misma idea, lo que yo pienso. Sí, las mismas teorías conspirativas. Porque Trump no es que sea como protestante, se diga, no tiene ni idea de lo que es la religión para él, pero es algo, es un comodín para él, digamos. Es algo que le permite mover gente, que lo permite posesionarse en esa situación, porque la gente, los cristianos tienen una visión de él como si él fuese Ciro. Entonces, bueno, le gusta que lo vean como un dios, como algo que admiran. Entonces lo usa, simplemente. Así como está usando a los Keepers, así como está usando a los otros grupos, Trump realmente no le interesa. Simplemente lo que es, o sea, ella tiene un pensamiento tan egoísta que lo único que quiere es alcanzar sus objetivos y para eso usa a esas personas. Usa su vulnerabilidad, la confusión que tienen sobre las teorías conspirativas, la desinformación y todo ese amor, entre comillas, por las armas que tienen y sus gustos. Él simplemente sabe decir lo que esas personas quieren escuchar. Correcto, correcto. Y bueno, para ir concluyendo, podemos ver que este artículo nos ayuda a entender un poco más las mentes de una parte de la población que está completamente sumergida en fuertes creencias en teorías conspirativas, como veníamos hablando, y que tiene como pilar de democracia, o sea, ellos ven que la democracia es libre porte de armas, ¿sí? Que muy en el fondo, vemos que el mismo Stewart dijo que no se trata solo de armas, ¿no? Sino es algo más allá. Y que las personas están listas, estas personas que pertenecen a este tipo, a este grupo, o incluso ni siquiera puedes pertenecer a este grupo. Incluso hay personas que no pertenecen a este grupo que se rodean de esta información y ellas están listas para actuar cuando sea necesario, ¿no? Siempre están a la expectativa. Ujú. Ok. Esto es lo que podemos concluir de acá, ¿no? Y que también, como veníamos hablando con referente a la unión de todos estos grupos que en sí
tienen muchas cosas diferentes, pero se unen para un mismo fin, ¿no? Y eso es, creo que en básico lo que va a pasar al final de los tiempos, que va a ser una locura completamente de que dos personas que tengan o grupos que tengan ideologías completamente diferentes se unan para un mismo fin, que es lo que es como realmente trabajan los agentes de Satanás. Sí, Ujú. Amén. bueno, ¿alguien quiere orar para cerrar? Lloro.